Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a todos los hermanos en el amor de Dios. Agradecido al Señor en este día porque nos ha dado avanzar, puso en el corazón poder hacer los trabajos que había que hacer de mantenimiento en este lugar y también dio las fuerzas y la gracia para poder realizar bastante en este día. ¿Amén? Y ahora, hermanos, necesitamos oír la palabra de Dios, porque es el alimento para nuestra alma. Es en la palabra de Dios donde encontramos la guía, la dirección del Señor, y también es por la palabra de Dios que somos fortalecidos en el hombre interior. Por ello quiero invitarlos a que abramos juntos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ya que hemos comenzado con este estudio sistemático de la carta a los Filipenses, y vamos a abrir en el capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 12, que es en donde hemos estado concluyendo la semana pasada. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito el que abra conmigo su Biblia, Filipenses capítulo 1, verso 12, y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado
más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, de que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. No solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora hay en mí, que oís que hay en mí. Les invito para que oremos juntos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora que nos das en tu buena voluntad abrir las Sagradas Escrituras y poder traer esta lectura. Y al leer las Sagradas Escrituras, Señor, ¿qué podemos hacer sino cobrar ánimo, Señor, y fortalecernos? Porque vemos que los mismos padecimientos se van cumpliendo alrededor de todo el mundo, en todos nuestros hermanos, y a través de todos los tiempos, Señor, y de la historia se van cumpliendo los mismos padecimientos. De todos aquellos que queremos vivir piadosamente, hemos de saber que hemos de sufrir persecución. Por eso, Señor, al ver por medio de las Escrituras este testimonio del apóstol Pablo y cómo él animaba y alentaba a la congregación de Filipo a permanecer firmes, unánimes, en un mismo sentir, combatiendo por la fe del Evangelio, no podemos hacer otra cosa que unirnos, Señor, y seguir peleando la buena batalla de la fe, dándote gracias, creyendo que tú vas delante de nosotros, abriendo camino y dándonos, Señor, la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Se va cumpliendo alrededor del mundo y en todos nuestros hermanos y a través de todos los tiempos los mismos padecimientos. Todo aquel que quiere vivir piadosamente ha de saber que va a sufrir persecución. Que así como el Señor fue resistido y fue perseguido, también todos aquellos que siguen sus pisadas, también hemos de ser resistidos y hemos de sufrir persecución. Ayer cuando compartía el misionero Josué B. un poco de lo que
había sucedido allí en el Congreso en Argentina. Nosotros sabíamos porque, bueno, no había manera que no nos diéramos por enterado de lo que estaba sucediendo, pero no sabíamos los detalles. O sea, sabíamos que había como una restricción, que había muchos vehículos policiales del municipio, que se pedía excesivamente documentación a las personas que transitaban con vehículos, lo cual no era normal para una calle cerrada, o sea, porque ahí es una calle que entra y va hasta el fondo y después son las 18 hectáreas de lo que es el predio de todo lo que es la misión Buenas Nuevas en Argentina. Y no entendíamos lo que pasaba, pero resultó que el municipio clausuró el evento, porque decían que habían cobrado, y en ningún momento habían cobrado, solamente se cobró los hospedajes que se fueron al hotel. Los que fueron a hotel se cobró hospedajes, más los que no iban a hotel se consiguió para ellos en instituciones con convenio hospedajes en forma gratuita para los que no tenían la posibilidad de pagar el hotel. Y después las comidas de todos los días, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena, era lo que se cobró. Pero el municipio había clausurado y no había mirado de que había gente que venía de diferentes partes y que todos venían en orden, y habían mirado tampoco que lo que se había programado era para que la gente de la zona pudiera escuchar el Evangelio y así poder cambiar y participar de uno de los coros más importantes a nivel mundial y reconocidos y premiados y en forma gratuita. O sea, no se les cobraba entrada para participar de las presentaciones del coro. No se sabía, y ayer nos contaba los pormenores de por qué hubo tanta restricción. Pero a pesar de que hubo una clausura y hubo restricción, el evento se hizo desde el primer día, desde el día 3 hasta el día 6, sin interrupción. O sea, la única interrupción es que muchos vehículos fueron multados, otros vehículos tenían que dejarnos a unas cuadras de donde era el evento y teníamos que entrar caminando, y así también teníamos que salir del predio caminando e ir hasta la rotonda, encima una rotonda de alto tránsito, lo cual era mucho más perjudicial que los ómnibus se pararan allí. Pero lo cierto es que había una persecución y una hostilidad que no era común. Los mismos funcionarios policiales, ni siquiera era policía federal, ni tampoco era la policía provincial, sino que era la policía municipal. Allí hay diferentes departamentos policiales. Era la policía municipal, y los que estaban allí decían: no entendemos por qué esta hazaña, se han ensañado de esta manera, pero estamos aquí para cumpliendo órdenes, no podemos hacer otra cosa que cumplir órdenes. Porque veían el buen orden de la iglesia, cómo los hermanos entraban felices, salíamos felices, cómo los hermanos, había un orden en todo, y gente de diferentes lugares y de diferentes edades. Entonces, ellos podían en el principio, cuando recibieron la clausura, con la misma clausura decir: hermanos, sepan disculpar, se ha clausurado el evento, seguimos hasta Ushuaia, vamos a Ushuaia, donde nos va a recibir el intendente de Ushuaia, el gobernador de Ushuaia, la vicegobernadora, donde nos van a recibir las autoridades allí, y no hacer el evento de provincia, pero estaban allí y decidieron continuar. Y Dios dio la victoria. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que ver que el Evangelio tiene que ser predicado. Por eso Pablo aún miraba que había diferentes intenciones de quien predicaban el Evangelio. Algunos se animan más, decía,
sabiendo que estoy en la cárcel y que aún sigo anunciando el Evangelio, a hablar con mayor valor la palabra de Dios, con mayor denuedo la palabra de Dios. Otros también, pero lo hacen por contención, lo hacen por contender, por envidia. Y él dice, ya sea que por pretexto o por amor, Cristo está siendo anunciado. Y en eso me gozo y aún me gozaré. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar, ¿quién es el más interesado en que el Evangelio sea predicado? ¿Quién es el que envió a su pueblo, a su iglesia, a ir y dar testimonio del Evangelio, a predicar el Evangelio? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio a todas las criaturas, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver que la comisión nosotros la recibimos del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, refiriéndose al hecho de predicar, él decía, si predico de buena voluntad, la recompensa recibo del Señor. Pero si no, la necesidad me fue impuesta. Era algo que él recibió de Cristo, que estaba metido en su corazón y que no podía callar. Así también nosotros, ¿no es cierto? A veces aún cuando no queremos hablar con alguien, sale el tema y nos empiezan a preguntar, ¿no? A veces decimos, no, ¿qué voy a hablar con esta persona que siempre es tan reacia, que es de un carácter tan fuerte, parece una persona que no es difícil, que es difícil de tratar? Y pensamos que por ahí es una persona que la debiéramos dejar pasar, ¿no? Y que otro le predique. Pero es esa persona a veces la que se detiene y nos pregunta, ¿es cierto que vas a la iglesia? O nos pregunta sobre por qué creemos en lo que creemos, y ahí empieza el motivo para poder conversar y para poder compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es Dios en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos embajadores en Cristo, ¿no es cierto? Pero luego dice ¿cómo? Como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Él. Entonces, Dios nos ha puesto en este mundo como luminares, y no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa. La luz no la encendimos nosotros. El que encendió la luz en nosotros es Cristo Jesús. Y si Él encendió la luz en nosotros, no es para ponernos debajo de la mesa, sino para ponernos en alto y para que desde ahí nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que tener valor y tener confianza a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de trabajar para el Evangelio. Tenemos que tener valor y tenemos que tener confianza, porque el más interesado en que el Evangelio sea anunciado es Dios. Dios envió a su Hijo a reconciliar al mundo por medio de Él a través de su sacrificio, y le plació a Dios salvar al hombre por la predicación del Evangelio. En esa parte de la Biblia también nos dice por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. ¿Amén? Entonces, el que está más interesado es Dios. Por eso es que tenemos que cobrar valor. Esto es como cuando alguien es increpado por otro, ¿no? No sé, los que tienen hermanos mayores tal vez lo han vivido más, ¿no? Cuando vienen a increparlo y uno se siente solo, pero por ahí ve venir al hermano mayor y ya cobra valor, ¿no es cierto? Porque sabe que hay uno atrás que le defiende, o los amigos, o los que están allí para defenderle, ¿no? Ahí cobramos más valor. Si nos encontramos solos en medio de las dificultades, por ahí nos desanimamos y aún nos atemorizamos. Pero si se encuentran otros a nuestro lado,
y se encuentran combatiendo con nosotros por la batalla de la fe. Por eso el apóstol Pablo, fíjese lo que le dice en el capítulo 2, en el capítulo 1, verso 27. Mire lo que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya o a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, hermano querido y hermana querida, Dios nos ha llamado no solamente a formar parte de su pueblo, no solamente a ser una familia, la familia de Dios, sino también nos ha llamado para conformar un ejército que combate la batalla de la fe. Amén. Que va llevando adelante la palabra de reconciliación, diciéndole a los hombres que deben de reconciliarse con Dios y que Dios les ha dado a su Hijo para que por medio de Él y al creer en su sacrificio puedan recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces, el Evangelio tiene que ser anunciado. Dios es el que está más interesado en que el Evangelio sea anunciado. A la hora de anunciar el Evangelio, persecución y lucha vamos a tener. Pero la Biblia nos exhorta a que nos comportemos como es digno del Evangelio de Jesucristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que estemos firmes, amén, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, resistiendo en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Amén. Tal vez no podemos hacer todo, pero hay un lugar en el que Dios nos ha puesto y una actividad propia por la cual la iglesia va creciendo y se va desarrollando. Bueno, en ese lugar que Dios nos ha puesto, ahí mantengámonos firmes, combatiendo unánimes, codo a codo, peleando la buena batalla de la fe, respaldándonos en los hermanos, respaldándonos en la iglesia, respaldándonos en Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Y podremos tener lucha, podemos tener combate, conflictos y dificultades, pero de todos ellos el Señor nos sacará siendo más que vencedores. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, y que nos podamos fortalecer en este tiempo para seguir anunciando el Evangelio, aprovechando todos los medios y las oportunidades que Dios nos presenta para que el reino de Dios se extienda y la palabra de Dios sea anunciada. Vamos a orar al Señor. Padre querido, queremos darte gracias en esta hora, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos has animado para combatir unánime, Señor, estando firme por el Evangelio, Señor, creyendo, Señor, que tú vas delante de nosotros, abriendo camino, derribando, Señor, los muros, abriendo las puertas, destruyendo los cerrojos de hierro, Señor, y dándonos, Señor, así la victoria, llevándonos, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Por ello te agradecemos, Señor, sabiendo que contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Voy a invitarle para que le alabemos juntos al Señor. Amén. Nos haga la verdad para que llevemos libertad y a los cautivos devolverles la esperanza y la libertad. Dios nos haga la verdad para que llevemos libertad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,